Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, compartiendo video demostrativo en el cual voy a tener el gusto de presentarles un producto que está, la verdad, buenísimo. Ni idea tienen de lo bien que reproduce este equipo. Bueno, se trata de una casetera doble, conocidas como DEX, en este caso fabricada por la marca Sony, modelo TC-WE305. Este modelito de casetera doble con sonido estéreo fue lanzado por allá en los años de 1996 y la verdad, ahorita en 2024 les puedo decir que, bueno, los cabezales están prácticamente como nuevos. Están en una calidad tremenda, súper conservadísimos, y lo que más me gusta de este equipo es que logra reproducir y grabar las cintas con una calidad inigualable. Es una calidad óptima, ¿ok? Entonces, en este video van a ver ustedes exactamente a lo que me refiero, sus características, qué es lo que podemos hacer y lo más importante, cómo funciona, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir primero, lo primero que es lo estético, lo físico. Como podemos ver, el equipo ya fue sometido a limpieza, luce muy bien. Está próximo a cumplir 30 años, 2024 en 2 años más, 1996, 30 años. Ok, entonces está próximo a cumplir dentro de 2 años, 30 años por primera vez. Y bueno, para los que son nuevos aquí en el canal o no vieron las publicaciones previas, este equipo junto con otro que tengo en espera de ser atendido, no estaba funcionando absolutamente lo que se llama nada, ¿ok? No estaba reproduciendo, no estaba rebobinando, nada absolutamente, solamente encendía y se escuchaba que el motorcito sonaba ya dentro de cada una de las bandejas, pero no estaba reproduciendo en lo absoluto. Para quienes deseen ver cómo estaba antes, les voy a compartir parte de los videos cortos y bueno, parte de ellos es cuando no estaba funcionando, cuando está todo desarmado el equipo, y para que vean exactamente, ok. Entonces, a diferencia de otros vendedores, aquí se te va a ofrecer productos 100% verificados de calidad y que ya fueron pues supervisados, ok. Entonces, a diferencia de otros y también vendedores de tianguis que solamente te van a ofrecer el producto tal cual como lo encontraron, todo sucio, empolvado, sin siquiera saber cuánto tiempo va a durar, en qué condiciones está. Todo esto se verifica aquí con Gus Walker, ok. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que dijimos, lo estético, lo físico. Se ve muy bien el equipo después del procedimiento de limpieza, tanto internamente, los cabezales, los rodillos de goma, los rodillos de metal, ya fueron sometidos a limpieza, que sinceramente prácticamente no ocupaban limpieza. Solamente el rodillo de goma en ambas bandejas, ese sí estaba un poquito sucio y ese sí sacó un poquito más de mugre, ok. ¿Para qué se le hace ese procedimiento? Bueno, se le hace para que las cintas no se vayan a morder, a maltratar, y bueno, que tenga más que nada el cliente la seguridad de que puede reproducir sus cassettes sin ningún riesgo a que se le vayan a dañar, así como también prolongar el tiempo de vida útil de estos dispositivos, ok. Entonces, como les digo, el cabezal de reproducción y grabación siguen estando buenísimos, ok, cromaditos, una cosa preciosa, ok. Quien desee adquirir este equipo u otros que tenemos en la tienda, en la descripción está el enlace directo para que vayan y vean la publicación, así como también puedan ver un video corto vía Instagram donde van a poder apreciar este equipo reproduciendo música con derechos de autor. La música con derechos de autor no la toco aquí porque YouTube luego me llega el aviso de copyright, pero vamos a usar la música de YouTube aquí, y tenemos ahí unas recomendaciones recientes que nos hicieron aquí parte de nuestro público, ok. Entonces, bueno,
físico y estéticamente ya está muy bien el equipo, la verdad, ninguna queja con ello. Para un producto de casi 30 años, la verdad está súper bien, ¿ok? Y en lo personal es uno de los tipos de casetera que me gusta mucho, porque al momento de hacerle reparación o darle servicio es mucho más sencillo que los que son autorreversibles y cosas como esas. Traen más cosas avanzadas, son funciones más avanzadas que estos modelos, pero es un poquito más complicado arreglarlos porque traen mucha placa y circuito, como si fuera un sándwich ahí de placas eléctricas. Entonces sí es más complicado. Este tipo de casetera suena genial y es mucho más fácil darle servicio que las otras. Ok, bueno, entonces vamos a explicar rapidito qué onda con los controles, que la verdad está muy sencillo. Ok, todo está muy fácil en este equipo. Miren, vamos a hacer todo muy fácil. Primero vamos a empezar con la bandeja de reproducción. Esta bandeja generalmente clasificada con la letra A, que está solamente con propósitos de reproducción. Entonces, a diferencia de la bandeja B, que esta por lo general siempre le asignan la letra B y el botón de grabación con el punto rojo. Ok, entonces vamos a ir de izquierda a derecha, botón de encendido y apagado. Ok, en este momento ya está encendido el equipo. Ok, ahí se puede ver el ecualizador, el indicador gráfico de picos. Ok, picos de sonido que se registran durante la reproducción. Ok, bueno, estamos viendo aquí los botones de reproducción, todo bien, esos son botones mecánicos. Y aquí en la parte central vamos a ver, como les dije, este indicador gráfico cuando está como así muy alto los niveles. Ahí puedes darte cuenta cuando está muy alto. Te va a servir esa gráfica también para, por ejemplo, cuando vas a querer grabar desde fuente externa, te vas a apoyar aquí con esta perilla, que es un control de nivel de grabación de entrada. Entonces con esa perilla tú vas a controlar cuánto volumen es con el que quieres que se grabe la música hacia el cassette. Ok, entonces esa perilla es útil para esa cuestión. De este lado tenemos el interruptor para el filtro Dolby Noise Reduction, que es tipo B. En la parte de abajo vamos a ver un interruptor para seleccionar manualmente el tipo de cassette, el tipo de cinta que vas a utilizar, ya sea para reproducir en la DEC o bandeja letra A, como en la bandeja letra B, que también tiene su control selector de tipo de cinta. Dentro de los cassettes hay hay tres tipos de cinta. El tipo 1, ok, que es el normal, cualquier lugar lo podemos encontrar, es el más común. El tipo 2, que son cintas de óxido de cromo, ok, ya es un nivel más arriba en cuanto a claridad, calidad de sonido. Y por último el tipo 4, que son cintas tipo metal, y eso ya es la punta, el punto máximo, la mejor calidad en cuanto a los tipos de cinta que existen. Ok, entonces en este video vamos a reproducir cintas de los tres tipos. Ok, y por ejemplo visualmente les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tengo una cinta del tipo 4. Ok, esta es una cinta del tipo 4. Ok, y de la marca TDK. Ok, es un tipo de cinta oscura. La cinta tipo 1, que es la más común, es de color cafecita. Ok, ahí está, tipo 1. Aquí dice tipo 1. Ok, y el tipo 2, que es el óxido de cromo high bias, también de la marca TDK. Ahí está, tipo 2. Ok, ahí está. También es de color así oscura, prácticamente negro.
¿ok? Pero son cintas de alta calidad. Las que son del tipo 2 y 4 ya es niveles más arriba, estas cintas. Y las cintas del tipo 1 son las estándar, las comunes, las que puedes encontrar prácticamente en cualquier lugar. Ok, entonces cada bandeja tiene su propio interruptor para indicarle qué tipo de cinta es la que vas a reproducir o vas a grabar en ella. Ok, y bueno, encima de este control de la DEC letra B encontramos la función de dubbing speed, que en este caso va a ser, se refiere a la velocidad con la que vas a transferir de cinta a cinta. Ok, entonces por ejemplo, si tenemos un cassette en la bandeja letra A y lo queremos copiar, vas a introducir un cassette en blanco en la bandeja B. Entonces lo único que hay que hacer es seleccionar a qué velocidad. Por ejemplo, el botón sumido es a alta velocidad y el botón todo hacia afuera es velocidad normal. ¿Ok? Cuando se graba de cassette a cassette a velocidad alta, se va a escuchar la música como caricatura, como ardillas, pero al momento de reproducirla vas a escuchar que se reproduce a velocidad normal. ¿Ok? Entonces es un tipo de transferencia rápida que funciona pues de esa manera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tienes mucha prisa, quieres transferir de cassette a cassette, lo haces a alta velocidad y te vas a ahorrar tiempo. Si por ejemplo quieres estar escuchando la música de un cassette y al mismo tiempo que estás escuchando, pues aprovechar el tiempo para transferirla, pues entonces lo eliges a velocidad normal. ¿Ok? Ok, bueno, entonces esto es en la parte central y en la parte izquierda solamente tenemos lo que es el contador de cinta, que es reseteable con este botoncito. Vamos a poner los ceros. Ahí está ceros, tape counter. Ok, y acá en la parte superior dice el modelo, aunque por el brillo casi no se va a ver. Ok, ahí está, mira. Este es el modelo. Ok. Y bueno, eso sería todo. La única cuestión que me está faltando aquí en este modelo, hubiera sido suave que lo hubiera incluido, es una entrada, bueno, una salida mejor dicho, para audífonos de 1/4, que generalmente lo van a traer como en este costado o en el otro. ¿Ok? Hay un modelo que es más o menos cercano, no recuerdo si es el 315 o no recuerdo, ahí está, es el que está pendiente de arreglar. Ese sí trae salida para audífonos en la parte frontal, en este caso no cuenta con salida de audífonos. Entonces, por ejemplo, si queremos grabar, vamos a conectar un cable que por un extremo tiene su terminal 3.5 milímetros como un cable auxiliar común, pero en el otro extremo tiene terminal RCA, que son de colores rojo y blanco. Entonces, si queremos grabar desde fuente externa, aquí por ejemplo vamos a conectar nuestro tablet y el otro extremo lo vamos a conectar donde dice Rec In, ¿ok? Que es entrada de grabación. Y para escuchar o sacar la señal desde este dispositivo hacia bocinas o algún equipo que tenga entrada de auxiliar, vamos a hacer lo mismo, pero de forma inversa. Es decir, conectamos donde dice Play Out las terminales de colores que son de RCA y va a salir un cable con terminal 3.5 milímetros. Ese cable va a ir a dar a la entrada de audio in de una radiograbadora que en este momento ya la tengo activada. Ok, ya si lo quieren ustedes conectar a un amplificador, entonces ya se van a conseguir un acople de 3.5 milímetros a 1/4 y con eso será suficiente. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con las pruebas de reproducción en ambas bandejas. Tenemos una cinta del tipo 1 con la música de YouTube, que yo sé que algunos ya los tienen hasta el tope, pero bueno, copyright es bien delicado. Vamos a ir entonces con esto. Ok, por cierto, este equipo es demasiado ligero. Hay muchas caseteras que son pesadas, pero este está
demasiado ligero, no pesa nada prácticamente. Al momento que le vas a dar playback, yo te recomiendo que lo apoyes con una mano y con la otra lo detengas, porque se suele pues ir. Ok, entonces mira. Ok, entonces ahorita van a ver. Vamos a reproducir esta cinta. Ok, ahí va. Vamos a hacer una pausa. Aquí tenemos el control de la DEC A. Si tienes un cassette tipo 1 y le pones o le cambias al tipo 2.4, ok, entonces lo vas a escuchar un poquito más sórdida la música. Porque las cintas del tipo 2 y tipo 4 son muy brillantes. Entonces lo que hace el equipo es ensordecer, agregar un poco más de grave para que no sea tan agudo el sonido. Ok, vamos a escuchar, mira. Regresamos a tipo 1, quitamos la pausa. Ok, ahí escuchamos perfectamente los cambios. Okay, cuando eliges tipo 2.4 es un poquito más grave y tipo 1 es más brillante. Para que se aprecie mejor el gráfico. Ok, vamos a reproducir ese mismo cassette ahora en la bandeja letra B. Ok, vamos a cerrar este. Pausa y otra vez.
Ok, ahí vamos a explicar un poquito qué es lo que hicimos. Por ejemplo, aquí en el selector del tipo de cinta utilizado en la bandeja letra B, que es la de playback y grabación, estuvimos seleccionando entre los tres tipos. Aquí sí lo tiene por separado los tres exactamente, tipo 1, 2 y 4. Aquí en la bandeja letra A, ahí sí los tiene solamente en dos tipos, que es el tipo 1, ok, y el tipo 2 y 4 solamente en una posición. No lo tiene separado los tres, cada uno de ellos, sino que son dos tipos en una posición y en la otra es un solo tipo, ok. Entonces ahorita estuvimos cambiando los tipos de cinta, ya escuchamos las diferencias, y por último aplicamos lo que fue el filtro Dolby Noise Reduction también, para que vean el cambio, que así también está funcionando el interruptor, ok. Igual la calidad de reproducción es muy buena, esa velocidad óptima. Les voy a decir exactamente por qué tiene esta calidad, por qué se logró esto, ok. Lo expliqué, lo mencioné en el video anterior, y es debido a lo siguiente. La banda que está agarrando el motor principal de cada una de las bandejas, cada una lleva un motorcito, entonces esa banda conecta con otro sistema de polea. Entonces la banda que conecta exactamente con el motor es una banda de corte óptimo, perfecto, sin ninguna, lo que se llama ninguna variación, irregularidad en su corte, en su superficie, ok. Entonces por esa razón la reproducción de este equipo se escucha perfecta, sin ninguna ondulación, cero ondulación, porque tiene bandas que fueron extraídas de otro equipo. O sea, por ejemplo, para otro equipo, para otros sistemas de DEX de otras marcas, ya no sirve porque ya está muy puede ser que está muy ancha, puede ser que aumentó su diámetro, pero aún todavía conserva, está, ¿cómo les puedo decir? Está firme, no está agrietada, está en buen estado y todavía tiene resistencia, ¿ok? Cuando digo resistencia es que tú agarras la banda, la vas a estirar y no ves que se aumenta de tamaño. Las que ya no sirven las estiras y se quedan más grandes de su tamaño original. Entonces esa banda la puedes estirar y está todavía resistente, ok. Entonces ese es el caso de estas bandas. Por eso en ambas bandejas se escucha perfecto el sonido, porque la banda utilizada para conectar con el motorcito de cada una de ellas es banda original de otros sistemas que he ido yo guardando porque sé que en lo futuro me pueden servir, y este fue uno de esos casos, ok. La segunda banda de cada una de las bandejas, porque lleva dos cada una, entonces la segunda banda conecta con el rodillo o el engrane para rebobinar, adelantar, ok. Entonces esa banda es un poquito más reducida que la primera, y claro, de preferencia se busca que sea también, que no tenga irregularidad, aunque sí hay un margen un poquito más abierto de tolerancia en cuanto a irregularidades. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que por ejemplo podemos usar una banda que no sea completamente perfecta como la primera que les mencioné. Esa banda va a ser utilizada para las funciones de adelantar, regresar cinta solamente, ok. Pero la banda que es enfocada o diseñada para lo que es la reproducción, grabación en ambas bandejas, de preferencia que sea una banda de corte perfecto, ok. Cuando uno compra bandas genéricas es muy difícil realmente encontrar una que sea perfecta. Sí las hay, pero hay muchas bandas que vienen en esos paquetes que vienen imperfectas. Entonces al momento de reproducir la música están precisamente con ondulaciones, con variaciones. Se escucha la música así como que wow, 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 así medio raro. Entonces en este caso se está utilizando bandas que corte perfecto en cada uno de los motores, y bandas genéricas para adelantar, regresar las cintas
ahí no importa que si tiene un poquito de imperfección, porque va a ser tolerable, no le va a afectar el desempeño. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora con las grabaciones de cassette a cassette. Entonces en este caso vamos a utilizar el mismo cassette que estamos escuchando ahorita. ¿Ok? Pero lo vamos a poner en la bandeja de reproducción. Generalmente la bandeja letra A con respecto a la letra B siempre va a tener por lo general más desgaste el cabezal de reproducción que la bandeja letra B. ¿Por qué esto? Bueno, porque la bandeja letra A está diseñada para fines de reproducción. Entonces aquí también en la bandeja B se puede reproducir música, pero no lo usan mucho porque les da temor que de repente se les vaya a borrar la música al presionar por accidente rec. Okay. Si el cassette, por ejemplo, es un cassette diseñado para grabar, puede darse el caso que accidentalmente en lugar de presionar playback, presionan rec y ya se les borró la música. Entonces por eso las personas prefieren mejor, más seguro, escuchar aquí la música que en esta bandeja. Aunque si el cassette es original, no hay ningún riesgo, porque el cassette original va a traer unos huecos en la parte de abajo. Bueno, yo digo abajo, pero puede ser así, ok. Entonces puede tener estas partes huecos, ok, que en este modelo de cassette se pueden quebrar. Entonces al quebrar estas tablillas ya no te va a permitir grabar en él, ok. Los originales traen los huequitos, y aunque lo pongas aquí y trates de pulsar el rec, no va a bajar, solamente va a bajar el playback porque es un cassette original. Pero si estás usando un cassette como estos, es posible o es probable que si no te fijas bien o lo pulsas por accidente, puedes borrar el contenido de esa cinta. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer la sincronización de cassette a cassette. Vamos a escuchar, es la misma música que estamos escuchando, y si se dieron cuenta hace rato pulsé los botones. Es tan ligera esta casetera que se me fue un poquito para atrás. Entonces, a pesar de que tiene sus 4 patitas, que está muy bien, pero por lo mismo que no es muy pesada, sí se puede mover al momento de presionar los botones. Okay. Hubiera sido genial que tuviera botones electrónicos, que no fueran mecánicos como este, pero eso es lo de menos. Vamos a darle playback. Ahí se acabó la canción. Vamos a ver cuál sigue. Vamos a regresarla un poquito. Ok, vamos a hacer entonces una sincronización y la vamos a hacer a alta velocidad. El botón de Doing Speed está sumido, quiere decir que lo va a hacer a alta velocidad. Aplicamos pausa aquí en la bandeja B, presionamos rec y acá también ponemos pausa, damos playback. Ok, entonces al mismo tiempo quitamos las 2 pausas y comenzará a sincronizar de manera rápida. Vamos. Ok, lo paramos ahí. Siempre se avanzó una buena parte de la cinta. Vamos a regresarlo todo. Ok, otra de las funciones que está muy suave en esta cinta es que tiene autostop, ya sea cuando estás reproduciendo, grabando, adelantando, regresando la cinta, solito se autodetiene. En ambas bandejas sucede lo mismo. Ok, vamos a dejar esto afuera y escuchamos a ver qué tal se grabó.
Ok, muy bien. Hasta llegó. Ok, regresamos todo otra vez. Ok, y como pudieron evidenciar, efectivamente pudo grabar de manera correcta a alta velocidad desde cassette original hacia otro cassette. Ok, entonces está cumpliendo muy bien esa función de grabar de cassette a cassette. Ok, vamos ahora a grabar desde dispositivo externo, que en este caso es una tableta, y para ello vamos a grabar esta recomendación que está curiosa. Okay, voy a conectar aquí este cable que proviene desde la parte posterior que dice Rec In. Ok, grabación de entrada. Okay. Y déjame ver. Ok, la tableta tiene el volumen al máximo. Y vamos a grabar este video. Ok, es una recomendación que nos hizo aquí nuestro amigo Marcelo Valenzuela. Ok, que mandamos saludos. Ok, es una música de ¿qué es? Electrónico industrial de los 90s. Vamos a hacer una grabación entonces desde este dispositivo hacia el cassette. La perilla de control de grabación de entrada está en este momento todo al mínimo. El volumen de la tableta está al máximo. Entonces lo que voy a hacer es ir aumentando gradualmente el volumen, y en algún punto voy a jugar con el volumen de subirle a propósito o bajarle unos bajones así muy drásticos para que vean los cambios. Ok, entonces vamos a reproducirlo y vamos a grabar. Vamos a darle rec de una vez. Otra vez sobre la música que capturamos vamos a grabar esta en el cassette. Ok, y vamos a ir escuchando. Ok, aquí se va a ir subiendo también. Okirok. Pausa. How many single family houses, single family home? Ok. Ahora damos stop, regresamos todo y vamos a ver qué tal quedó. Vamos a desconectar aquí la tableta para que vean que no hay truco. Ahí está desconectado. Aquí está el cable. Lo vamos a dejar. Ahí está. Ok. Vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Okirok, ahí quedó muy bien. Ahí está, esta es la canción que hace unos momentos habíamos capturado también. Entonces, como se pueden dar cuenta, efectivamente sí funciona muy bien lo que es este control de nivel de grabación de entrada. Y pues bueno, capturando desde una tableta, dispositivo externo, hacia el cassette también sin problemas. Ok, vamos a ver qué más nos falta. Ok, yo creo que sí podemos grabar otra. Sí, ¿no? Vamos a intentarlo de nueva cuenta por segunda vez. Y en esta ocasión también vamos a hacer una reproducción de una recomendación que nos hizo Marcelo Valenzuela. Ok, vamos a regresar todo.
está autostop. Ok, vamos a reproducir, perdón, vamos a grabarlo y aquí damos playback. Igual vamos a subir el audio, ahí está grabando, todo bien. Ok, hasta ahí. Vamos a regresarlo todo. Desconectamos y checamos a ver qué tal quedó. Van a escuchar esas variaciones intencionales que se le hizo con la perilla. Ok, muy bien, entonces ahí pudimos escuchar que las grabaciones sí las hace de manera perfecta, muy bien, de cassette a cassette y de dispositivo externo sin problema, con muy buena calidad, por las razones que ya dije de las bandas. Ok, es una fórmula que la verdad me resultó muy bien y la vamos a tratar de aplicar en la otra casetera. Ahorita está pendiente de verificar la otra, el otro modelo, pero ya en los próximos días voy a actualizar aquí el canal a ver exactamente qué es lo que pasa. Ok, bueno, por último, ya estamos llegando a recta final. Vamos a compartir un poquito, solamente unos segunditos, de las dos cintas que les había mostrado, que son del tipo 2 de óxido de cromo y del tipo 4 que es de metal. Ok, entonces si ustedes quieren escuchar por mayor tiempo, que de hecho voy a utilizar estos cassettes que están viendo ustedes ahorita, son cintas especiales, las voy a utilizar en un video de aproximadamente 1 minuto y medio vía Instagram. Ahí van a poder apreciar mejor cómo se escuchan esas canciones que tienen copyright en este equipo, que en lo personal, la verdad, en lo personal, mi opinión, está fabuloso. Cualquier palabra que quiera utilizar se queda corta, no hace justicia, porque la verdad se escucha hermoso, súper bien. La verdad, esta casetera es una de las que fácilmente puede quedar en uno de los 3 primeros lugares de todos los equipos de cassettes que he mostrado aquí en el canal. Fácilmente se merece estar entre uno de los primeros 3. Ok, entonces vamos a escuchar un fragmento de cada uno. Este se quedó hasta el inicio. A ver, es que los he estado escuchando un montón de veces. Bueno, la verdad sí, varias veces. Yo ya me puedo autodeclarar que soy fan del cassette. Me gusta mucho el formato también CD, pero el cassette es el que más así siento yo que me emociona más. Entonces estas cintas ya las he escuchado varias veces en este equipo y la verdad, hombre, ¿qué les puedo decir? Prácticamente se envicia uno con el sonido que ofrece. Vamos a adelantarlo. Playback. Ok, otra vez.
Ok, vamos con este. Otra vez. Ok. Solamente una muy pero muy leve probadita de estas cintas, porque aquí YouTube, Mr. YouTube luego nos avienta el copyright. Pero bueno, si ustedes quieren escuchar con mayor duración esos cassettes que acaban de escuchar, les voy a compartir el enlace directo en la descripción. En la descripción va a haber ese enlace directo vía Instagram con música registrada. Y para las personas que estén interesadas en adquirir este equipo, también va a estar el enlace directo de nuestra tienda en línea. Recuerden que este producto ya está completamente vuelto a la vida. Está con sus bandas, como ya lo dije, ¿ok? Son bandas buenísimas. Y pues listo para llegar, plug and play, conectar, escuchar tu música y darte vuelo escuchando cassettes. Ya está serviciado, los cabezales, todo está listo, ¿ok? Entonces, la verdad, en mi opinión, es un producto, es un equipo que vale muchísimo la pena. Está buenísimo este equipo, ¿ok? Entonces, ahí vamos a compartir la información en la descripción, ¿ok? Bueno, pues entonces llegamos al final de este video. No sin antes agradecerles su atención e invitarlos para que nos apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Recuerden activar las notificaciones, porque cada video nuevo aquí en el canal quiere decir que es un producto que se ha añadido a la tienda, al catálogo de la tienda. Entonces ha habido personas que me preguntan, me preguntan por equipos que ya pasaron cierta cantidad de meses o hasta un año. Ya tenlo por seguro que, bueno, ya se vendió. Entonces lo más recomendable es activar notificaciones, suscribirte, activar notificaciones para que te esté avisando el sistema cuando hay un video nuevo. Entonces en uno de esos videos nuevos puede haber algún producto que te llame la atención y lo pesques rápido, ¿ok? Entonces, porque lo contrario, rápido, así como llegan, se van de repente los productos, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí llegamos al final. Saludos a todas las personas que nos comentan y que se suscriben al canal. Saludos cordiales para Marcelo Valenzuela. Muchísimas gracias por la recomendación de música electrónica industrial de los 90. Muchas gracias, Marcelo. Saludos también para Iván desde España, que nos deja comentarios muy valiosos aquí en el canal sobre equipos de cinta también. Muchísimas gracias por comentar. Saludos a nuestro amigo cliente Gabriel Vargas también. Saludos a Manuel. Cosme Pereda también, Juan Pablo, ¿quién es? Casillas, y bueno, a todas las personas, a Natalia también, saludos, Sergio y América, allá en Acapulco también, espero vean este video, ok, y les llegue los saludos también. A todas las personas, muchísimas gracias por haber dedicado su atención a este video. Les deseo que tengan un excelente día. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.